paso a la presentación de la obra Voto en prisión preventiva. Nos acompañan el doctor Felipe de la Mata Pizaña, autor y magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El doctor Leonardo Valdés Zurita, autor y profesor titular en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad de Puebla. El maestro Carlos Rubén Eguiarte Mereles, autor y consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. La maestra Roselia Bustillo Marín, autora y secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como moderadora está con nosotros la licenciada Bárbara García de Hoyo, directora de divulgación de la Escuela Judicial Electoral, a quien damos el uso de la voz. Adelante, licenciada. Muchas gracias, Sandra. Qué bonita voz. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta presentación. Por aquí voy a sacar mis apuntes porque si no se me va la onda. Entonces, para no equivocarme y presentar a todos muy bien, y especialmente la obra, pues me voy a ir para acá. Esta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral tiene como eje la democracia y los derechos humanos. Esta obra me parece que es importantísima porque vamos a hablar específicamente de la inclusión, y la inclusión pues, es uno de los pilares más importantes de la democracia. Estos son tiempos difíciles sin duda para la virtualidad, ¿no? Por aquí el magistrado de la Mata va saliendo de una y ya va entrando a otra. De pronto nos encontramos todos por aquí en cuadritos y qué ganas que esta feria fuera presencial, ojalá que el próximo año así pueda ser, pero mientras tanto estoy muy agradecida con las personas que nos acompañan por aquí y quienes dedican su tiempo a escucharnos y acompañarnos en estas presentaciones y en esta feria que es un enorme esfuerzo del Tribunal Electoral, específicamente de la editorial que tiene un montón de obras. Bueno, pues El voto en prisión preventiva es un libro editado por Tirant y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, coordinado por el consejero Carlos Rubén Eguiarte Mereles, en donde participan 7 autoras y autores, si es que no me equivoco, entre ellos la maestra Roselia Bustillo, el magistrado Felipe de la Mata, y con un prólogo escrito por el doctor Leonardo Valdés Zurita, quienes nos acompañan aquí. En la obra que hoy se presenta se profundiza sobre la sentencia de la Sala Superior que reconoce el derecho al voto activo de las personas que se encuentran en prisión preventiva y se pone de frente y sobre la mesa la importancia de la inclusión en nuestra democracia. El libro se puede consultar y descargar desde la biblioteca de la UNAM. Entonces, pues bueno, empecemos y voy a seguir tal cual el orden del programa. Ros, es un gustazo estar aquí contigo y vernos por fin las caras, porque siempre estamos platicando, pero nada más por voz. Y pues adelante, yo espero no tener que intervenir por el tiempo, pero bueno, si tendrá que ser necesario, nada más me van a ver moverme. ¿Sale? Adelante, Ros, bienvenida. Hola a todas y a todos. Pues es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación a la presentación de este libro que pues desde que salió me pareció de hecho una muy buena iniciativa del consejero Carlos Eguiarte por escribir sobre este tema. Pero antes que nada quiero pues saludar a quienes nos acompañan. Muchas gracias, Bárbara. Efectivamente, por fin nos vemos, aunque sea virtualmente. Y saludar también al magistrado Felipe de la Mata, al doctor Valdés Zurita y al consejero Carlos Eguiarte por acompañarnos en esta mesa de la feria virtual en presentación de este libro que se llama Voto en prisión preventiva. Y bueno, como les comentaba, me parece que la iniciativa de publicar este libro, si bien coordinado por el consejero y además autor del libro con la presentación y el prólogo del doctor Valdés Zurita, también me parece muy importante que son 7 autores, efectivamente, quienes escribimos aquí, autoras y autores, pero además todos tienen desde sus propias visiones, desde sus propios lugares de trabajo, de sus propias formaciones. Me parece que cada uno lo que hace es describir primero, porque cómo surgió este libro también por una sentencia que emitió la Sala Superior en el 2018, que venía
dada a partir de 2 personas otziles desde Chiapas que tenían más de 10 años en prisión preventiva sin una sentencia ejecutoriada y que lo que solicitaban era poder votar desde su lugar de reclusión, ¿no? Y si bien el ejercicio después de esta sentencia que emite la Sala Superior tiene que ver con una restricción en la Constitución, ¿no? En el artículo 38 constitucional, que pues lo que decía era, efectivamente era, pues las personas no pueden votar por una sentencia o por estar sujetas a un proceso penal, ¿no? Si bien ese artículo, cuando nosotros lo leemos, pues está restringiendo un derecho humano, y me parece que también este libro viene y dada la importancia de ver cómo quienes escriben dan esa relevancia al derecho a votar como un derecho humano. Y entonces si nosotros, en la Sala Superior lo que se hizo fue observar el artículo constitucional en donde existe esta restricción a la luz del artículo 1 constitucional como pues obligación de todas las autoridades en el respeto, en la protección, en la maximización de todos los derechos de todas las personas a poder ejercer sus derechos humanos, y además a la luz del derecho internacional, de los tratados internacionales, en particular de la Convención Americana en su artículo 23, que dice que solamente se pueden restringir los derechos políticos con una sentencia ejecutoriada. Y entonces, cuando las personas se encuentran en prisión preventiva sin una sentencia, que no han sido juzgadas, pues había una contradicción entre la propia Constitución del Estado mexicano y la Convención Americana y su artículo 23. Y en un ejercicio de realmente, podríamos decir, de más que nada de interpretación conforme y sobre todo de pues a lo que hemos llamado un principialismo electoral, ¿no? Me parece que el reconocimiento a partir del principialismo al voto o del derecho al voto como un reconocimiento de la ciudadanía en prisión preventiva, ¿no? Si bien el artículo de la Constitución, que fue tema de análisis y de estudio en todos estos artículos que se presentan en este libro, pues vienen dados a través de un artículo que no fue modificado desde 1917, ¿no? Y que no se había, podríamos decir, adecuado, ¿no?, a la modificación del artículo 1 constitucional y además a la modificación del entendimiento de lo que son los derechos humanos, de que todas las personas tenemos derechos humanos independientemente de que tengan suspendida su libertad. Y entonces a partir de ahí, ¿no?, ¿cuál era la razón de suspender el derecho a votar? Si el derecho a votar lo que nos da, y me parece que ahí sí quisiera yo hablar de, por ejemplo, el derecho al sufragio, pues lo que hace es producir a la propia sociedad y es un derecho constructivo, porque es un derecho en el que al final dota de libertad de expresión a todas las personas para decidir quiénes quieren que los representen. Y quienes están en libertad suspendidos con su libertad, pues también tienen el derecho de decidir quiénes quieren que los representen afuera, para que puedan decidir por ellos y cuáles son los derechos que necesitan dentro de los lugares en donde está suspendida su libertad, dentro de los cerezos o las cárceles, cuál es la forma en cómo quieren vivir, ¿no? Es decir, también hay otros derechos humanos que están involucrados, el derecho a la vida digna, a la salud digna, el derecho a la alimentación digna también, a las visitas. Hay muchos otros derechos que también se viven dentro. Y cuando no tienes una sentencia ejecutoriada, sobre todo aquí, en ese ejercicio de interpretación se tenía el derecho a votar, pero también en confrontación el principio de inocencia, ¿no? Y ahí también, en ese principio, pues entonces habría que pensar si una persona no es culpable hasta que se muestre lo contrario, entonces ¿por qué se le considera culpable y se le suspende su derecho a votar cuando no ha tenido una sentencia ejecutoriada?
me parece que este libro es el primero que habla de este derecho en la época moderna de México, pero no solamente en esta época moderna, me parece que es el primero que hace esa interpretación del principio de presunción de inocencia a la luz del artículo 35, el derecho a votar, y además de la interpretación con los tratados internacionales. Si bien había una contradicción ahí con la Suprema Corte de Justicia, me parece que el artículo primero constitucional dota a los jueces y a las juezas a poder hacer esa interpretación siempre y cuando se maximice un derecho humano, como en este caso. Ahora bien, ¿qué sigue en adelante? Me parece que este libro podría tener en una siguiente edición, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué podría pasar? En esta sentencia se le ordenó al INE que emitiera lineamientos y que para las elecciones de 2021, pues hiciera su programa piloto y pudieran personas en prisión preventiva pudieran ejercer el voto, el cual sí se realizó, se hicieron varios monitoreos y a la elección de 2021, en un voto previo que no fue en junio del año pasado, sino fue en mayo, 17 y mayo del año pasado, se emitieron los votos en varios ceferezos del país: Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán. Es decir, la ejecución de la sentencia y lo que se le ordenó al INE sí se dio. Y de ahí, de las solicitudes de las personas quienes solicitaron votar en prisión preventiva, fueron 2,200 y quienes votaron fueron 958 personas. Aquí también habría que resaltar que el INE emitió la convocatoria en 4 lenguas indígenas, y en varios lugares también se les podríamos decir, respondieron en las lenguas indígenas. Sin embargo, habría que ver cuáles de estos resultados, cómo, no solamente en este monitoreo, sino cómo implementarlo en las próximas elecciones en todos los reclusorios del país, abarcar a mucho mayor personas que puedan votar, ver cuáles fueron pues los desafíos que tuvo el Instituto Nacional Electoral y ir pensando, porque además México ha sido un país que reconoce este derecho de manera, podríamos decir, retrasada, porque en la mayoría de los países del mundo las personas en prisión preventiva votan. Ahora bien, también en la mayoría de los países del mundo, o a lo mejor podríamos decir en un 50% de personas de los países del mundo, también votan las personas condenadas. Entonces, habría que ver hacia dónde ir en México con las personas condenadas, porque ¿cuál es la lógica de que las personas, sus sanciones, la suspensión de su libertad cuando han sido condenadas? Porque no pueden votar. ¿Cuál es la razón lógica y racional de que no puedan votar? Creo que ahí tendríamos que tener esa pregunta, quienes podemos pensar en la maximización del ejercicio de los derechos políticos como derechos humanos. Y ver también que, pues, como México también puede ampliar este derecho de alguna manera a partir de que las personas también condenadas pueden votar. Y finalmente, si bien este ejercicio se dio a nivel federal, cómo las entidades federativas podrían modificar o emitir los soples o podrían modificar su legislación local para que también las personas en las elecciones estatales puedan votar las personas en prisión preventiva. Entiendo que solamente un estado de la República lo tiene, que es el estado de Hidalgo, y también habría que ver cuáles han sido sus desafíos, ¿no?, respecto a esto. Pero bueno, ya no me quiero ampliar más. Lo único que sí me parece que este libro debería de divulgarse más y decir qué ha pasado con las personas en el voto en prisión preventiva, la sentencia, que fue una sentencia histórica, y que puede leerse con diferentes visiones de los diferentes 7 autoras y autores que están aquí. Y pues felicito a quienes han escrito y al coordinador y al prologuista. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ros. Oye, me estaba acordando cuando mi mamá de chiquita me contaba cosas y me decía, para no hacerte el cuento largo, y yo siempre le decía, házmelo largo, y ahorita que estabas diciendo, bueno, ya, para no extenderme, no, sí, extiéndete, tú sigue diciendo todo lo que tengas que decir. Pues bueno, ahora nos vamos con el turno del consejero y coordinador de esta obra, Carlos Eguiarte. Adelante, por favor. Muchas gracias, Bárbara García, directora de divulgación de la Escuela Judicial Electoral, por ayudarnos en la moderación de esta mesa. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y un reconocimiento muy amplio a la Sala Superior por el esfuerzo que se hace para generar estos espacios de reflexión sobre temas importantes para nuestra democracia. Y por supuesto, muchas gracias por el espacio que se le da a esta obra que, como bien dice mi querida amiga Roselia, le hace falta mucha difusión y falta mucho discutir este tema. Saludo pues con mucho gusto a mi amiga Roselia Bustillo, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior y es autora de la obra. Saludo también al doctor Leonardo Valdés Zurita, catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y prologuista de la obra. También saludo al doctor Felipe de la Mata Pisaña, magistrado de la Sala Superior, autor de la obra y ponente de la sentencia que nos convoca el día de hoy. Es evidente que la trascendencia, la importancia de cualquier obra descansa en la calidad de quienes escriben en ellos, de las aportaciones que hacen quienes en ellos escriben. Y creo que este es el primer mensaje, el de reconocimiento a la calidad de las autoras, los autores, pero también un agradecimiento por su generosidad, pues, para compartir su experiencia, sus conocimientos, su punto de vista sobre este tema tan importante. Esa me parece que es la primera razón que yo daría para leer este libro, que de eso se trata la presentación de una obra, ¿no? El dar algunas buenas razones para leerla, y esta es una de las más importantes. Otra razón muy poderosa para leer la obra es en sí misma la trascendencia del tema. Es un tema que toca el corazón de la democracia. Hablar de la universalidad del voto, ensancharla, es un reto permanente, y me parece que esa es parte de la importancia de esta obra. Y además una sentencia que viene pues acompañada de una gran complejidad técnica para lograr armonizar preceptos que, como ya nos dijo Roselia, pues venían en una clara colisión. Por un lado, una restricción vetusta que está prevista todavía en la fracción segunda del artículo 38 y el artículo 20 que prevé pues el principio de presunción de inocencia. Cuando pensamos en esta obra, la diseñamos pensando en tres perspectivas. Pensamos que era importante hacerlo desde tres perspectivas. La primera era evidentemente desde la judicatura, porque era importante discutir la sentencia, analizar este ejercicio hermenéutico complejo que supuso la armonización de estos dos preceptos constitucionales en colisión. También pensamos que valía la pena abordarlo desde la función administrativa, porque pues será el INE quien en el año 2024 por primera ocasión deberá garantizar el ejercicio del voto a quienes estén en prisión sin sentencia. Y una tercera perspectiva, pues, es la academia. La academia es quien nos da luz para este análisis, para un análisis crítico y para una adecuada discusión sobre las posturas posibles que hay respecto de este tema, sobre todo en torno, pues, al ejercicio progresivo de derechos humanos. Pues evidentemente lo que estudia la obra con mayor detalle pues es la sentencia, esta sub JDC 352 de 2018, aprobada en febrero de 2019 por la Sala Superior. Una sentencia ciertamente evolutiva de la que se pueden decir muchas cosas. En principio me parece claro que materializa el espíritu de la reforma constitucional de 2011. En palabras del magistrado de la Mata, en su colaboración en la obra, refiere que es una sentencia que muestra que la justicia no debe conformarse con la letra de la Constitución. Son estos pues los nuevos retos del nuevo parámetro, o ya no tan nuevo, parámetro de regularidad constitucional a partir de esta reforma del artículo 1 de 2011. Pero también es una sentencia que hay que decir que redimensiona el principio de presunción de inocencia.
Es una sentencia que ensancha el principio de universalidad del voto. Y diría también que es una sentencia que combate algunos residuos de una casi extinta democracia censitaria. Es una sentencia que efectivamente está apoyada en esta visión principialista del derecho y que pone sobre la mesa pues, varios temas que podremos seguir discutiendo, ¿no? ¿Cómo entendemos el derecho? Creo que se ve de manera muy interesante en la discusión de esta sentencia en la sesión de febrero de 2019. ¿Cuál es la forma en que vemos el derecho? ¿Cómo se lo estamos enseñando a los jóvenes? Es un tema también que yo me preguntaría. ¿Cuál es la postura epistemológica que tenemos de cara al ejercicio de derechos humanos? ¿De qué forma leemos e interpretamos nuestra Constitución? Esta sentencia me parece que nos sigue hablando. Se trata efectivamente de un asunto de ley ferenda. Esta sentencia, entre su última vista, las cámaras del Congreso de la Unión, para los efectos que corresponden, ahí están, ahí siguen en espera pues de que se ajuste este texto constitucional, particularmente la fracción segunda del 38. Pero también es una sentencia que nos sigue invitando a que revisemos cómo vamos en la tutela de principios. Y me parece a mí uno de los más importantes que está siempre presente a lo largo de la sentencia es la universalidad del voto. Me gusta la claridad, la contundencia de la jurisprudencia 37 de 2014, que determina que el derecho al sufragio constituye la piedra angular de la democracia y que si se considera que en alguna elección no se respetó la universalidad del sufragio, entonces se ha atentado contra la esencia misma del sistema democrático. Eso es lo que representa el voto, la esencia misma de nuestro sistema democrático. Y es importante que sea, sí, universal, libre, secreta, directo el voto. Pienso en los artículos 41, 116 de nuestra Constitución. Pero en general diría el voto importante desde dos dimensiones. Una dimensión individual, porque se trata del ejercicio de un derecho humano que hay un sentido de igualdad en la dignidad de las personas cuando acudimos a emitir nuestro voto. Pero también hay una dimensión colectiva que es la esencia y un principio básico pues, de nuestra democracia porque dota de legitimidad a quienes acceden al cargo de elección popular. Y ojo aquí porque se trata de un principio que me parece todavía sigue siendo un anhelo, ¿no? Hay un anhelo constitucional. Estoy pensando en los desafíos que están todavía vigentes y que se han postergado de alguna manera. ¿Qué pasa con las personas hospitalizadas? ¿Qué pasa con las personas que no pueden desplazarse desde sus domicilios para acudir a votar? ¿Qué pasa con las personas que no tienen un domicilio y no pueden ejercer este derecho al voto? En fin, hay muchos retos todavía, hay muchos desafíos por enfrentar en esta materia tan importante que es garantizar este principio de universalidad del voto. También está el principio de presunción de inocencia permanente en esta sentencia que fue elevado a rango constitucional cuando la reforma de 2008, la reforma penal de 2008, lo incorporó al artículo 20 de nuestra Constitución. Como sabemos, pues es compleja esta labor de las magistraturas porque la justicia no siempre se alcanza mediante la simple subsunción a la norma. Y es ahí cuando representa un reto, pero también es muy importante ponderar los principios y esto se convierte en una herramienta indispensable para garantizar el ejercicio progresivo de los derechos humanos. Esta sentencia oxigena nuestra democracia. Dice bien Roselia que viene tarde a México. Creo que enfrentamos este tema por ahí de 17 años después, por ejemplo, del caso Hearst contra Reino Unido, que finalmente, bueno, pues esta sentencia coloca ya a nuestro país en un mejor lugar en el concierto internacional en cuanto a protección de derechos humanos. Y para acercarme a la conclusión en mi participación, diría que esta sentencia, por un lado, visibiliza deficiencias graves en la impartición de justicia penal. Este caso de estos dos personajes, dos personas indígenas tzotziles que están presos en el Amate, en Cintalapa, Chiapas,
pues nos deja ver con claridad el problema en la impartición de justicia. También creo que es una sentencia que nos invita a levantar la mirada y ver hacia adelante, efectivamente, para ver qué sigue, y creo que aquí tomaría esta provocación que deja sobre la mesa Roselia, y creo que sí hay que seguir discutiendo esta sentencia. Hay que ver a las personas, efectivamente, que están privadas de la libertad ya con sentencia. Es otro tema, es la fracción tercera, en este caso, del artículo 38, pero estas personas que están privadas de la libertad ya sentenciadas con una sentencia condenatoria, pues habría que revisar a través, digamos, teniendo presente esta sentencia y viendo a estas personas con las gafas de progresividad, podríamos pensar que se trata también de una restricción desproporcionada e ineficaz que no persigue ningún fin legítimo, de igual manera. Creo que es posible también evitar la imposición de penas accesorias que afectan el ejercicio de un derecho humano. Las personas sentenciadas y que siguen privadas de la libertad también son poseedoras de dignidad humana, y podríamos pensar que la muerte civil a que se les impone atenta contra esta dignidad humana. Es probable también que esta restricción ponga muy cuesta arriba esta obligación del Estado de buscar la reinserción social de las personas que están privadas de la libertad. En suma, pues, diría que me quedaría con este mensaje que está muy claro de que los derechos no son absolutos, pero pues tampoco las restricciones a derechos humanos son absolutas. Ya se demostró con esta sentencia. Muchas gracias por su atención y buenas tardes. Muchísimas gracias, consejero. Me da mucho gusto que el doctor Leonardo Valdés finalmente se pudo conectar y lo podemos ver, no solamente escuchar. Adelante, por favor. Está silenciado el micrófono. No sé si lo conveniente sea que vayamos con la participación del magistrado de la Mata y después concluimos con la del doctor Leonardo Valdés. Adelante, magistrado, por favor. Bárbara, quiero felicitar nuevamente y digo nuevamente porque lo he hecho muchas veces, al licenciado Agustín Millán por la organización de esta feria virtual del libro del tribunal. Y quiero hacerlo porque lo hizo sin utilizar un solo recurso presupuestal para una organización. En algún momento se planteó la posibilidad de no llevarla a cabo, pero sinceramente me parece que la Feria del Libro es ya una tradición en el tribunal. Me parece que ya llevamos pues, quizá 10 años haciéndola, y me parece también que en ese contexto siempre una cita en torno a libros siempre será algo bueno y mucho más para un tribunal. También quiero felicitar a Bárbara, que se encuentra del otro lado muy chapeada, y que justo también siempre en la organización de estas ferias siempre ha sido muy, pero muy creativa, y ha puesto toda su pasión en estas cuestiones. Ahora, saludo desde aquí, por supuesto, al consejero Carlos Rubén Eguiarte Mireles, a don Leonardo Valdés Zurita, a mi amiga Roselia, que se encuentra también del otro lado, y por supuesto aquí está mi querido Agus. Vamos a platicar, voy a tratar de ser muy breve. Quiero hablar un poco de la sentencia y después ponderaré el libro. Quiero decir que la sentencia que se analiza y que da origen a este tema en México, porque este es uno de esos temas en los cuales simple y sencillamente una sentencia fue la que abrió la posibilidad de llevar a cabo este derecho. No era la primera sentencia en la que se trataba esta temática. Ya en la Suprema Corte se había presentado este caso. Es decir,
en la Suprema Corte se había hablado justamente de que el contenido del artículo 38 de la Constitución podía ser inconstitucional de alguna manera. Vamos a tratar de ser simplistas en la formulación. Es decir, que podía ser contrario a derechos humanos, al principio de presunción de inocencia, y podía ser contrario a derechos humanos, particularmente a los de tipo político electoral. Lo curioso es que la Corte coincide con esta temática. Es decir, de alguna manera sí establece la posibilidad de que esto pudiera ser hipotéticamente violatorio de estos derechos, pero ante también la inexistencia de reglas en torno al ejercicio del voto, llegan a la conclusión de que debe prevalecer la disposición correspondiente. Creo que estaba reflejada en una constitución local o una ley local. No recuerdo, pero se trataba de una acción de inconstitucionalidad. Bueno, lo interesante del caso es entonces que existían precedentes que habían llegado a una conclusión distinta, fundamentalmente por la metodología. La Sala Superior entra al conocimiento del tema abordándolo de otra manera. Es decir, lo que trata de hacer es una interpretación hermenéutica de la propia Constitución. De alguna manera, en México, la inconstitucionalidad de la propia Constitución parece ser que nos asusta mucho. Eso que pasa en otros países con relativa facilidad, aquí nos da terror. Entonces, la metodología que se presenta es justamente del análisis de la propia Constitución. Por un lado tenemos el artículo 20 de la Constitución, que establece el principio de presunción de inocencia, y por el otro lado tenemos el artículo 38 de la propia Constitución, que establece una reminiscencia decimonónica en torno a un sistema penal que ha sido superado, que es de corte estrictamente sancionador y no de tipo rehabilitador. A ver, en el 38 se establece entonces que las personas, que todo ciudadano queda suspendido de sus derechos, de sus prerrogativas como ciudadano a partir del auto de formal prisión. Lo cual, o vamos a decirlo, o de sujeción a proceso ahora, ¿no? Esto, si ustedes se dan cuenta, tenía un problema en la interpretación en torno a la presunción de inocencia que todas las personas deben tener para el ejercicio de sus derechos político-electorales. Particularmente, es que sobra decirlo, es que es tan evidente que me parece que los jueces tengamos que discutirlo. Toda persona que no ha sido condenada es inocente. Inocente mientras no se pruebe lo contrario, mientras no haya una sentencia firme que lo diga. Entonces, ¿alguien me puede decir por qué las personas en prisión preventiva perdían de manera temporal, es verdad, pero perdían sus derechos político-electorales? ¿Por qué esta norma constitucional se leía de manera exegética y formal en lugar de hacer una interpretación sistemática en torno a los derechos humanos? Me parece que ese fue el tema que se entró a fondo y se dijo que justo la lectura tenía que ser integral de la propia Constitución y llegar a la conclusión que la Constitución, si bien no se acepta ni se incluye como metodología el análisis constitucional de la propia Constitución para definir el contenido constitucional, sino más bien la ponderación de los artículos constitucionales, se llega a la conclusión de que derivado de esto, ahora el tema es ¿y cómo van a ejercer sus derechos político-electorales las personas sujetas a prisión preventiva? Y se llega a la conclusión de que derivado de que no existe ley, tenía que acudirse a otras fórmulas, claro, no deseables. Es decir, si me dan a escoger que la forma en la cual ejerciten sus derechos las personas sea a través de ley establecidas obviamente por los congresos correspondientes, pues me parecería que eso sería lo razonable. Pero lo que no sería admisible, desde mi perspectiva, es decir, que un derecho sustantivo que se tiene constitucionalmente se encuentra restringido, limitado o anulado por la inexistencia de ley. Entonces, es decir, se ponen los bueyes detrás de la carreta.
el procedimiento antes que el derecho. Y eso resultaba, a mi juicio, irracional. Entonces, lo que se hace es ordenar al Instituto Nacional Electoral que reglamente la manera en la cual estas personas van a llevar a cabo su derecho. Lo racional sería también que esto hubiera estado en una ley previa y que no estuviéramos ni discutiendo esto. Esto es una discusión del siglo XIX. Ningún constitucionalista moderno estaría discutiendo esto de verdad ahora. En las condiciones actuales, y eso es lo interesante, pensamos justo que hasta hacia el año 2024 sería una fecha prudente para verificar, dado que nunca se había hecho, formar un padrón electoral, verificar todas las maneras en las cuales se tendría que llevar a cabo el voto en prisión, abriendo las posibilidades a todas las posibles e imaginarias en términos de la metodología de análisis electoral del INE, particularmente de que no es lo mismo las condiciones de todas las prisiones, y establecimos que el mínimo de las elecciones donde se llevaría a cabo sería la presidencial. Me gustaría que en la reforma electoral, que no se vea en puerta pronto, pues este caso estuviera ya resuelto y que estuviéramos discutiendo la manera en la cual las personas sujetas a prisión preventiva van a ejercer su voto hacia el 2024 y hacia el 2027, pero claramente esto no está en la agenda legislativa. Ahora, esta sentencia cambia la manera en la cual las personas ejercen su derecho. Me parece justo que este grupo en situación de desventaja, porque no hay duda que es un grupo en situación de desventaja, que tenía todavía más acotados y limitados sus derechos, y puede ser incluso injustamente, porque muchos de ellos serán declarados inocentes, pero bueno, todos ellos probablemente ahora podrán reintegrarse en el ejercicio de sus derechos político-electorales a la sociedad a la cual pertenecen y estar interesados en los resultados electorales de su comunidad, que a mí me parece que eso justo hace que el pensamiento del hombre como parte de una sociedad funcional políticamente es una fórmula idónea también para la reinserción social. Me parece que el libro que nos presenta el señor consejero y que prologó don Leonardo Valdés, en realidad es un libro que nos lleva justo a reflexionar en torno a todas estas cuestiones. Tenemos por un lado la posición del INE, lo cual me parece muy interesante y entiendo que en su momento el INE no estaba de acuerdo con el ejercicio de esas facultades. Yo tampoco estaría de acuerdo si me mandaran más trabajo. Y por el otro lado, también la posición del tribunal. Esta fue una sentencia de 4 votos y tuvo un efecto, si ustedes se dan cuenta, es una sentencia constitucionalmente muy interesante, por lo menos a mi juicio, porque en los hechos, cuando el tribunal envía a reglamentar el tema al INE, está dotando de efectos generales a la sentencia. Perdón que lo diga, pero es evidente. Ahora, la temática es que se toma la posición de la mayoría y el libro también pone justo un artículo de la minoría. Una minoría con la que claramente no coincido y que sin embargo respeto mucho. Existen varios magistrados a los que yo estimo y admiro, se encontraban en esa minoría. Y es súper interesante ver la opinión de ellos, con la que no coincido, evidentemente. Por otro lado, también la posición de académicos del tema y de las OPLES, lo cual a mí me parece fundamental, porque esta temática tiene que llevarse en algún momento a una reforma electoral, diría yo, paradigmática. Yo creo que en la historia de México solo ha habido 2 grandes reformas electorales. La de 1977, que rompe los paradigmas electorales anteriores a esta. La de 1996, que se hizo con la lógica de que fuera definitiva. Y me parece que México está en la puerta de una nueva gran reforma electoral. No sé si será este año, el que viene o hasta 2025. Pero estoy seguro, no hay que ser muy listo para darse cuenta que se avecina una gran reforma electoral. Ojalá este tipo de cuestiones sean justo las que también se discutan, las que tienen que ver
con los derechos de las personas y no con las necesidades exclusivamente de los políticos. Porque normalmente las reformas, tantas que hemos tenido, solamente discuten las necesidades de los partidos y de los políticos y no los derechos de las personas. Son las sentencias las que se encargan de los derechos de las personas. Eso es lo que yo diría. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Bueno, pues para concluir esta presentación, vamos cerrando con la participación del prologuista de la obra, el doctor Leonardo Valdés. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Espero que ahora sí se escuche. Muy bien. Pues en primer lugar, agradecer la invitación a participar en este evento, felicitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por esta feria virtual del libro, ofrecer una disculpa porque tuve muchos problemas para poder hacer la conexión, para poder participar y felicitar también al Instituto Electoral del Estado de Querétaro que tuvo la idea y tomó la decisión de compilar el libro y de publicarlo. Al coordinador, el consejero Eguiarte, también una felicitación. Y debo decir que cuando el consejero Eguiarte me invitó a escribir el prólogo de este libro, yo pensé mucho después de leer los trabajos sobre cuál debiera ser mi aportación. Y lo que me pareció pertinente tiene que ver con algo que su muy interesante intervención acaba de subrayar el magistrado de la Mata. Mi especialidad son las reformas electorales. Yo soy un estudioso que desde mucho tiempo antes de ser funcionario electoral estuvo estudiando las reformas electorales. Y en ese tenor, en esa tesitura, fue que elaboré el prólogo de esta obra. Porque tengo la convicción de que las muchas reformas electorales que se han realizado se pueden analizar cada una en sí misma. Evidentemente, si se analizan la de 1977 y la de 1996, como bien señalaba el magistrado de la Mata, se puede concluir que son las reformas más importantes que ha habido en el cambio político que ha vivido nuestro país, pero son desde que se promulgó la Constitución de 1917 hasta 2014, son 21 reformas constitucionales en materia electoral que han modificado al sistema electoral mexicano de muy diversas maneras y que se pueden analizar en su conjunto. Mi visión, y está establecida en el prólogo que escribí, es que si observamos el bosque, no cada uno de los árboles, sino el conjunto de las reformas electorales, podemos encontrar que ha habido dos grandes preocupaciones en la mente de las muchas personas que han participado en esos procesos de reforma constitucional. Una preocupación ha sido el control de los procesos electorales y del resultado de las elecciones. La otra preocupación ha sido que esos procesos electorales sean fuente de legitimidad del resultado de las elecciones, pero además de los gobernantes y de los representantes que son favorecidos por los resultados de las elecciones. Y ese es la presencia de esos dos valores en los procesos de reforma político-electoral en nuestro país. Durante una larga etapa fueron procesos que parecían entrar en colisión, que parecían totalmente contradictorios, porque viviendo como vivimos a lo largo de la mayor parte del siglo XX en un régimen político autoritario, el control
de las elecciones era un control que tenía esa naturaleza, un control autoritario. Quizá las dos figuras emblemáticas del control autoritario de nuestras elecciones eran la autocalificación, ese procedimiento político según el cual las cámaras, tanto de diputados como el Senado de la República, calificaban como legales los procedimientos de elección de sus miembros, una herencia que nos venía desde la Constitución de Cádiz y que tuvo razón de ser la autocalificación en aquella coyuntura cuando se hizo la Constitución de Cádiz, pero que ya no tenía ningún sentido en una Constitución moderna, pero nosotros seguimos aplicando esa autocalificación nada más ni nada menos que hasta 1996. Ese era un control político, yo insisto, autoritario del proceso electoral. La otra figura que también, desde mi punto de vista, formaba parte de ese pensamiento de controlar los procesos electorales fue la Comisión Federal Electoral, que se creó en 1946 y estuvo vigente hasta la elección de 1988. Y era un instrumento de control presidido por el secretario de Gobernación y en el que el partido que era hegemónico tenía mayoría en todos los procedimientos de toma de decisión. Ese mecanismo de control de la organización de las elecciones desapareció con la reforma de 1989 con la creación del IFE y la acumulación del COFIPE. Del lado de la legitimación de aquellos que pensaban que los procesos electorales debían legitimar a los gobernantes y a los representantes, hubo dos, en términos históricos, dos momentos importantes. 1953, cuando se otorgó el voto a las mujeres, se otorgó el voto activo y pasivo a la mitad de la población. Ese es un claro ejemplo de intento de legitimar los procesos electorales. Y después, 1963, cuando se creó la figura de los diputados de partido para incorporar a las minorías, a los órganos legislativos, en ese momento solamente a la Cámara de Diputados. Pero esa contradicción de control autoritario y los esfuerzos por legitimar se resolvieron, desde mi punto de vista, de una manera venturosa en la reforma de 1996, cuando se decidió abolir los colegios electorales y se estableció al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como la máxima autoridad en la materia electoral y además se le otorgó la facultad de calificar los procesos electorales. De tal suerte que pasamos de un control autoritario a un control democrático, un control jurisdiccional de los procesos electorales. Desde entonces y hasta la fecha, hasta la reforma de 2014, lo que hemos observado es que se ha avanzado de manera muy importante en el polo legitimador, en esas reformas que le dan más derechos a las y los ciudadanos y por esa vía van esforzándose por legitimar a los procesos electorales, a sus resultados y a las autoridades que resultan electas en los procesos electorales. Y en ese ángulo es que yo inscribo muchas de las decisiones que han tomado tanto los órganos jurisdiccionales como las autoridades administrativas en materia electoral para defender y reforzar los derechos de las y los ciudadanos. Y esta sentencia que da origen a el voto en prisión preventiva de las y los ciudadanos mexicanos se inscribe justamente en esa tendencia de ampliar los derechos, de lograr
que más personas tengan la posibilidad de actuar en nuestros procesos electorales y esto los haga cada vez más legítimos en sí mismos como procedimientos, pero también para legitimar a las autoridades que elegimos en estos procesos que ahora ya son parte integral, fundamental de nuestra vida democrática. De tal suerte que yo estoy seguro, como lo planteaba el magistrado de la Mata, que en las futuras reformas electorales tendremos que insistir en la necesidad de que muchas de estas decisiones que se han tomado por sentencias, por criterios jurisdiccionales o por decisiones de la autoridad administrativa se incorporen a la legislación para que nuestro polo legitimador de los procesos electorales siga fortaleciéndose, porque lo cierto es que ya logramos un estadio de control democrático, jurisdiccional de nuestras elecciones que es aceptable en una democracia como la que hemos ido construyendo en nuestro país. Quedó atrás el autoritarismo, quedó atrás, por suerte, y espero para siempre, ese régimen político en el que una sola fuerza tenía la capacidad de gobernar sin tomar en cuenta al resto de las fuerzas políticas que existen en esta nación y en consecuencia la inclusión del pluralismo también obliga a la inclusión de muchas más personas, de muchas más ciudadanas y muchos más ciudadanos en los procesos de toma de decisión. De tal suerte que yo estoy convencido que esa es la ruta que tiene que seguir nuestro sistema democrático y también esos son los temas que se deberán de discutir en futuras reformas electorales. Muchísimas gracias por la invitación y reitero las felicitaciones a los autores del libro, a los órganos que decidieron publicarlo y también por la realización de esta feria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a la participante y los participantes que estuvieron aquí. Recuerden que la obra se puede descargar y consultar de manera gratuita en la biblioteca de la UNAM. Y pues bueno, Sandra me parece que va a dar los reconocimientos virtuales. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Agradecemos la participación de cada una de las personas que nos acompañaron. Y damos paso a la entrega virtual de reconocimientos al doctor Felipe de la Mata Pisaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al doctor Leonardo Valdés Zurita, al maestro Carlos Rubén Eguiarte Mereles, a la maestra Roselia Bustillo Marín y a la licenciada Bárbara García de Hoyo. Muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en la presentación del libro Voto en Prisión Preventiva. No se vaya, continuamos con la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2022.